Bienvenidos y bienvenidas a este canal, este espacio donde buscamos herramientas para crecer, aprender y prosperar. Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental en nuestras vidas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Permíteme comenzar con una pequeña historia que creo que muchos podrán relacionar con algo que les ha pasado en sus vidas. Hace unos años me encontraba en un periodo de cambios significativos en mi vida y las adversidades parecían llover como tormentas imparables. Cada golpe que recibía resonaba con fuerza. En medio de esa oscuridad experimenté un dolor profundo por la pérdida de una persona que fue muy importante en mi vida. En ese momento me di cuenta de algo crucial. Aunque el dolor era innegable, la forma en que lo enfrentaba determinaba si me sumergía en un sufrimiento prolongado o si encontraba una luz en medio de la oscuridad. Esta revelación se convirtió en el catalizador de una transformación personal significativa. Hoy nos embarcaremos juntos en un viaje profundo para explorar esta dualidad entre el dolor y el sufrimiento. Examinaremos cómo nuestras respuestas y perspectivas pueden marcar la diferencia entre quedarnos atrapados en la oscuridad o encontrar la fuerza para seguir adelante. La vida, en su esencia, nos presenta una serie de emociones y experiencias, y entre ellas, el dolor se revela como un compañero ineludible. Sea físico o emocional, el dolor es una constante en nuestro viaje. Pero, ¿qué sucede después de experimentar el dolor inicial? ¿Cómo podemos evitar que ese dolor se convierta en un sufrimiento prolongado? A lo largo de este vídeo exploraremos estas preguntas y desentrañaremos la compleja relación entre el dolor y el sufrimiento. Descubriremos que, aunque no podemos evitar el dolor, tenemos el poder de elegir nuestra respuesta, determinando así si nos sumergimos en el oscuro abismo del sufrimiento o si emergemos con una comprensión más profunda y resiliente. Primero veamos cómo es la naturaleza del dolor. El dolor se manifiesta de diversas maneras. Puede ser palpable en lo físico, como una enfermedad o una lesión. Puede asomarse en lo emocional a través de pérdidas, los fracasos que nos golpean con fuerza, desilusiones o relaciones complejas, o puede arraigarse en lo psicológico, manifestarse como ansiedad, estrés o angustia. Lo cierto es que independientemente de su forma, el dolor es una constante en la existencia humana. Desde el mismo momento en que nacemos, nos enfrentamos a la realidad del dolor físico. A medida que crecemos, el abanico de experiencias dolorosas se amplía para incluir el componente emocional y psicológico. Es como una sombra que nos acompaña en nuestro viaje, una verdad innegable que moldea nuestra percepción del mundo. Este reconocimiento de la inevitabilidad del dolor no pretende ser pesimista, sino más bien realista. Aceptar la presencia del dolor nos permite, de alguna manera, liberarnos de la lucha constante contra su existencia. Como un elemento intrínseco de la vida, el dolor nos desafía, nos empuja a crecer y, paradójicamente, puede convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Cómo elegimos abordar este dolor moldea directamente nuestra relación con el sufrimiento.
En la próxima sección nos sumergiremos en la complejidad de este segundo elemento, el sufrimiento opcional que se desprende del dolor inevitable. Ahora que hemos explorado las diversas facetas del dolor, adentrémonos en el concepto de sufrimiento. ¿Cómo transcurre el dolor hacia el sufrimiento? ¿Es una carga que inevitablemente debemos soportar o hay una elección que podemos hacer en nuestra respuesta? El sufrimiento en este contexto es mucho más que la manifestación inicial del dolor. Va más allá de la experiencia física o emocional, extendiéndose hacia nuestra respuesta emocional y mental al dolor. Es la capa adicional que construimos con nuestras emociones, pensamientos y actitudes frente a la adversidad. El sufrimiento, en su esencia, no es una consecuencia automática del dolor. Es una respuesta subjetiva que creamos a través de nuestra interpretación y procesamiento del dolor. En otras palabras, es la carga emocional, mental y a veces incluso física que añadimos a nuestro dolor inicial. El sufrimiento a menudo surge de nuestra resistencia al dolor, de nuestra incapacidad para aceptar la realidad tal y como es. Cuando nos aferramos a la ira, a la culpa o a la tristeza de manera excesiva, estamos añadiendo capas adicionales de sufrimiento a nuestra experiencia original de dolor. Es esencial comprender que el sufrimiento, en última instancia, es una construcción interna. No es algo que se nos imponga, sino más bien algo en lo que participamos activamente. Esta comprensión nos otorga un poder significativo, la capacidad de cambiar nuestra relación con el sufrimiento al cambiar nuestra perspectiva ante el dolor. ¿Qué sucede cuando elegimos el sufrimiento? Es crucial comprender que el sufrimiento es, en gran medida, una elección. Nuestra perspectiva y cómo decidimos procesar el dolor determinan si permitimos que ese dolor inicial se transforme en una carga adicional y persistente. Somos arquitectos de nuestra experiencia emocional y aunque no podemos evitar el dolor, podemos elegir cómo responderemos a él. Definir el sufrimiento implica reconocer que es una respuesta subjetiva al dolor. Dos personas pueden enfrentar la misma situación dolorosa, pero sus experiencias de sufrimiento pueden variar ampliamente según su perspectiva, resiliencia y recursos emocionales. El sufrimiento puede prolongarse y convertirse en una carga adicional más allá del dolor inicial cuando nos aferramos a emociones negativas como puede ser la ira, el resentimiento o la autocompasión. Al no aceptar la realidad, contribuimos activamente a la persistencia del sufrimiento. Vamos a ver un ejemplo concreto. Consideremos el ejemplo de una ruptura amorosa. El dolor inicial es natural, pero el sufrimiento puede intensificarse si nos aferramos al resentimiento o nos castigamos con pensamientos negativos. La elección de dejar ir, perdonar y aprender puede cambiar significativamente nuestra experiencia de sufrimiento. En esta sección hemos desglosado el sufrimiento como una construcción subjetiva, destacando su conexión directa con nuestra respuesta emocional y mental al dolor. En la próxima parte vamos a explorar los factores que contribuyen al sufrimiento y cómo podemos cambiar conscientemente nuestra perspectiva para liberarnos de esta carga adicional.
¿Por qué a veces el dolor parece prolongarse más allá de su manifestación inicial? La respuesta radica en la intersección de nuestros procesos mentales y emocionales. Así que tenemos los factores psicológicos y emocionales. Y es que el sufrimiento no surge simplemente del dolor en sí, sino de cómo interpretamos y respondemos a ese dolor. Los factores psicológicos y emocionales desempeñan un papel crucial en la intensificación del sufrimiento. La ansiedad, el miedo, la tristeza y otros estados emocionales pueden actuar como amplificadores, convirtiendo el dolor en una carga más pesada de lo necesario. Luego es importante también tener en cuenta las percepciones que moldean el sufrimiento. Este sería otro factor importante. Las percepciones son como el filtro a través del cual experimentamos el mundo. Las creencias y las interpretaciones que desarrollamos pueden influir significativamente en la intensidad del sufrimiento. Por ejemplo, la percepción de que el dolor es insoportable o injusto puede amplificar su impacto emocional. Otro factor importante que contribuye al sufrimiento son las creencias limitantes. Nuestras creencias acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea también desempeñan un papel crucial. Creencias limitantes como la autocrítica excesiva o la sensación de falta de control pueden alimentar el sufrimiento, convirtiéndolo en una carga adicional más allá del dolor inicial. Veamos también cómo influyen en nosotros los patrones de pensamiento persistentes. Los patrones de pensamiento, especialmente aquellos persistentes y negativos, contribuyen a la prolongación del sufrimiento. El enfoque constante en lo negativo, la rumiación sobre el dolor pasado o la anticipación ansiosa del futuro pueden agregar capas adicionales al sufrimiento. Al explorar estos factores, es fundamental reconocer que la conciencia de estos procesos puede ser el primer paso hacia la transformación. Entender cómo nuestras percepciones, creencias y patrones de pensamiento influyen en la intensidad del sufrimiento nos brinda la oportunidad de modificar conscientemente nuestra respuesta al dolor. Lo positivo de todo esto es que todos tenemos el poder de la transformación a través de la conciencia y aliarnos con nuestras sombras para salir fortalecidos y con más sabiduría. Si podemos transformar el sufrimiento, finalmente se convierte en nuestro maestro. En la siguiente sección nos sumergiremos en estrategias prácticas para cambiar conscientemente nuestra perspectiva frente al dolor y así poder aliviar y transformar el sufrimiento. Estas estrategias no son solo herramientas, sino también un camino hacia la resiliencia y el crecimiento emocional. 1. Aceptación consciente. La aceptación consciente es una práctica muy poderosa. Al aceptar el dolor, en lugar de resistirnos a él, podemos cambiar nuestra relación con la experiencia. La aceptación no implica resignación, sino reconocer la realidad y permitirnos sentir las emociones de manera plena. 2. Prácticas de autocuidado. El autocuidado es esencial para contrarrestar el sufrimiento. Incorporar hábitos saludables como el sueño adecuado, la alimentación balanceada y la actividad física puede fortalecer nuestra resiliencia emocional.
El cuidado de nosotros mismos actúa como un amortiguador ante las adversidades. 3. Meditación y mindfulness. Son herramientas poderosas para cultivar la calma mental y emocional. Estas prácticas nos permiten observar nuestros pensamientos sin juzgar, reduciendo la identificación con el sufrimiento. Incluso unos minutos diarios pueden marcar una gran diferencia. 4. Práctica de la gratitud. La práctica de la gratitud es un recordatorio constante de las cosas positivas en nuestra vida. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva y reducimos la intensidad del sufrimiento. En medio de la adversidad, encontrar pequeñas alegrías y momentos de serenidad hace una diferencia significativa en la gestión del sufrimiento. Estas estrategias no son solo teoría, son herramientas prácticas que pueden incorporarse a la vida diaria. Al aplicarlas conscientemente, no eliminaremos el dolor, pero sí reduciremos la carga adicional del sufrimiento, permitiéndonos afrontar los desafíos con mayor resiliencia y claridad. El mensaje fundamental que debemos llevar con nosotros es que, aunque el dolor es inevitable, nuestra respuesta determina si experimentamos sufrimiento. Hemos visto el sufrimiento como una construcción interna, alimentada por nuestros pensamientos, emociones y actitudes hacia el dolor. La aceptación consciente, el autocuidado y otras estrategias se revelan como herramientas poderosas para aliviar esa carga adicional. A medida que concluimos este viaje juntos, os animo a reflexionar sobre cómo estas ideas pueden transformar vuestras propias vidas. Enfrentamos el dolor, sí, pero también tenemos la capacidad de cambiar nuestra relación con él. Recordemos que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias de la vida, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Al integrar estas herramientas en nuestra vida diaria, construimos una resiliencia que nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que las ideas compartidas aquí te sirvan como faro en medio de las tormentas. Sigamos creciendo juntos, aprendiendo de nuestras experiencias y compartiendo la luz que encontramos en el camino. Si lo sientes, puedes compartir en comentarios cómo has enfrentado el dolor en algún momento de tu vida y qué estrategias has encontrado efectivas para lidiar con el sufrimiento. Este espacio es para construir una comunidad donde podamos aprender unos de otros y crecer juntos. Para seguir explorando temas relacionados con el crecimiento personal, el bienestar emocional y la búsqueda de una vida significativa, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para recibir la notificación de los vídeos. Aquí nos embarcamos en un viaje continuo de aprendizaje y autodescubrimiento y me encantaría contar contigo en este camino. Hasta la próxima y un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí.